Un gol puede tardar apenas segundos, pero la forma en la que se narra puede marcar generaciones enteras. Porque el periodismo deportivo no solo cuenta jugadas, sino que escribe historia, construye identidad y hasta refleja la política y la cultura de un país como Colombia. Bienvenidos a Goles e Historia, un espacio donde exploraremos cómo el deporte y el periodismo se entrelazan más allá de la cancha. Yo soy Fernando Guzmán, periodista, y hoy conversaremos junto a Juanita, psicóloga clínica con magíster en psicología deportiva, para reflexionar un poco sobre el papel de la comunicación periodística en Colombia y América Latina. El periodismo deportivo en Colombia nace en la radio de mediados del siglo XX, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. El país estaba marcado por la violencia política, claramente. En ese contexto, la radio deportiva fue un refugio emocional. En 1951, la primera vuelta a Colombia en bicicleta fue narrada por la radio y se transformó rápidamente en un símbolo de unidad nacional. Algo parecido a lo que sucedía en Argentina con el fútbol, en Uruguay con el Mundial de 1930 o en México con el béisbol y el boxeo. El deporte narrado era identidad y resistencia. Juanita, como psicóloga deportiva, cuéntanos qué impacto puede tener para la gente encontrar esperanza en esas narraciones en medio de un contexto de violencia y dolor. Las narraciones deportivas tienen un poder único en medio, digamos, como de la violencia o del dolor. Esto pues va a generar un poco de esperanza y pues obviamente de unión. Un gol o una medalla se va a convertir en un símbolo de resiliencia colectiva y no solo va a impactar al espectador, sino también va a impactar al deportista, que siente que representa algo mucho más grande que su propio rendimiento. Con la televisión, los periodistas dejaron de ser solo voces para convertirse en rostros. Figuras como Edgar Perea, William Vinasco y Carlos Antonio Vélez marcaron una época. Y luego, con el Mundial de Italia 90, el deporte narrado fue mucho más que fútbol. Fue un relato de país en medio del narcotráfico y la violencia. Más tarde llegó el Internet y con él 3 cambios fundamentales. El primero, inmediatez, la noticia en segundos. El segundo, participación. El público ya no solo escucha, sino opina también en tiempo real. Y tercero, la diversificación. Múltiples plataformas como YouTube o Spotify. Bueno, Juanita, cuéntanos un poco desde tu mirada profesional y personal qué riesgos y ventajas tiene la transformación digital en la forma en que hoy se consumen las narraciones deportivas. Bueno, la digitalización acercó al deporte a todos, ¿sí? Hay más acceso, más interacciones y muchas más conexiones. Pero como todo, trae pues sus cosas malas, que es pues la inmediatez, que va a traer riesgos hacia el deportista. Entonces, obviamente va a priorizar lo que es viral y muchas veces la crítica es muy hostil hacia los jugadores. Eso pues va a exponer, uno, su imagen y dos, la salud mental a una presión constante. Por eso la responsabilidad en la forma en que narra es muy clave para pues poder llegar a tener una empatía más hacia el deportista. En comunicación periodística hay una diferencia clave. Informar es dar hechos, interpretar es darle sentido. En Colombia, esa diferencia fue decisiva en los 90. Los periodistas no podían limitarse a narrar goles cuando el narcotráfico estaba financiando equipos y poniendo a los jugadores en riesgo. El periodismo deportivo muchas veces interpretó y contextualizó mejor que el político. Juanita, de nuevo, ¿cómo ves desde tu campo el efecto que puede tener en la audiencia cuando el periodista no solo informa, sino que interpreta y genera reflexión alrededor del deporte? Sí, totalmente de acuerdo. La narración deportiva son memorias colectivas, ¿sí? Un triunfo no es solo un resultado, es un orgullo nacional. Y pues nosotros desde la psicología deportiva vemos que eso va a fortalecer el sentimiento de pertenencia y coherencia a la sociedad, ¿sí? Obviamente el deporte se convierte en un lenguaje común que nos une más allá de pues, las diferencias que tenemos. Narraciones como la victoria de Lucho Herrera en la Vuelta a España de 1987 o la clasificación de Colombia al Mundial de 1990 trascendieron lo deportivo. Fueron relatos de identidad e incluso de orgullo nacional.
En Latinoamérica también sucedió. Brasil con sus títulos de fútbol, Argentina con el Mundial del 78 y Chile transmitiendo partidos incluso en una dictadura. El periodismo deportivo, más que entretenimiento, construyó o ha venido construyendo tejido social y memoria colectiva. Hablemos un poco sobre eso. ¿Crees que estas narraciones colectivas ayudan a fortalecer la identidad cultural del país? Mira, en programas como F90, F360, todo lo que pasan por ESPN o por Win, muchas veces el periodismo analiza al deportista como si fuera una máquina y no como una persona. En contrario de lo que uno identifica es que los periodistas que fueron exjugadores son mucho más empáticos porque conocen esa presión, ¿sí? Un deportista es un profesional como un contador, pero obviamente sus errores se van a viralizar frente a millones desde muy jóvenes, ¿sí? Viven como esa presión. Entonces, el narrar con reflexión va a humanizar más al atleta. Bueno, y como nos encantan los datos, el dato clave de hoy, según Statista en 2023, el 72% de los colombianos consumen noticias deportivas a través de internet y redes sociales, mientras que solo un 18% lo hace por televisión y un 10% por radio. Esto muestra cómo el consumo migró casi por completo al entorno digital. El futuro del periodismo deportivo está en juego. La inmediatez de las redes sociales muchas veces sacrifica la profundidad. En ese orden de ideas, Juanita, cuéntanos, ¿qué debería priorizar el periodismo deportivo del futuro? ¿La rapidez de la noticia o más bien la profundidad de la interpretación? Mira, la rapidez es necesaria, pero la profundidad tiene mucho más valor. Una noticia rápida va a informar, pero una narración profunda va a transformar, porque muestra lo que hay detrás. Va a demostrar un esfuerzo, disciplina y la parte mental. El periodismo deportivo debería buscar ese equilibrio para que el deporte nos enseñe como sociedad. En este episodio vimos que el periodismo deportivo ha sido refugio, ha sido un espejo y también ha sido identidad del país. Nos ha enseñado que detrás de cada gol hay un relato social, hay cultura y hay política. Gracias a Juanita por acompañarnos hoy y a ustedes por escucharnos. Esto fue Goles de Historia, donde los goles también se cuentan con palabras.